Queridos hermanos, el domingo pasado estuvimos tratando un tema que no lo pudimos terminar, así que hoy día vamos a ver la segunda parte de ese mismo tema. En este momento lo que yo voy a hacer es darles así un pequeño panorama de lo que vimos el domingo pasado. Claro, lógicamente, si ustedes desean mayores detalles, yo les invito a que puedan chequear en el Face de nuestra iglesia el sermón del domingo pasado, donde está todo con más detalles. Nuestro tema es Jesús, el gran yo soy. Y estuvimos estudiando en Juan capítulo 8, por favor. Estábamos viendo ahí cuando Jesús tiene un encuentro directo con un grupo de judíos que le están cuestionando a Jesús, todo le cuestionaban, todo lo que él hacía, todo lo que él decía, todo lo cuestionaban a Jesús estos judíos, siempre estaban buscándole cualquier cosa para atacar al Señor. Pero aquí en Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo va a hacer básicamente va a hacer una declaración que es sorprendente, aún a los mismos judíos que estaban ahí presentes. Y observe por favor lo que dice en el versículo 58, para no leer el pasaje que ya hemos leído la semana pasada, todo. Pero en el versículo 58, en Juan 8, 58, el Señor dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí el Señor les está diciendo, yo soy a ellos. Y cuando ellos escucharon esta declaración que era contundente de parte de Jesucristo, en el versículo 59 inmediatamente encontramos la reacción de estos judíos que estaban ahí oyéndolo a Jesús. En el 59 dice que ellos inmediatamente tomaron piedra. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, en ese momento estos hombres que estaban ahí oyendo a Jesús decidieron matarlo al Señor. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué es que estos hombres en el versículo 59 decidieron matar a Jesús? Por lo que básicamente acababa de decir en el versículo 58. Y en el 58 él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Recordemos lo que estábamos hablando el domingo pasado, de que desde el momento donde Jesús estaba viviendo en ese momento hacia atrás, habían pasado en cifras redondas unos 2000 años desde Abraham. Así que habían pasado 2000 años desde Abraham y lo que Jesús estaba diciendo es, ok, ustedes saben que Abraham ha vivido hace 2000 años. Bien, ustedes lo saben, le dicen los judíos. Pero bueno, antes que Abraham existiera, antes que Abraham haya nacido, yo ya era, le dice. O sea, yo ya estaba. Por eso es que estos hombres, al escuchar lo que Jesús acaba de decir, decidieron matarlo. Porque lo que Jesús estaba diciendo era que Él era eterno, que Él era un ser que no tenía comienzo ni final. Él estaba defendiendo su eternidad, la eternidad de Dios. Y aún más, observe usted las dos palabras que termina el versículo 58. Jesús dice, yo soy. Lo que yo le decía, en el griego son dos palabras que es ego eimi, yo soy. Entonces, automáticamente lo que Jesús estaba diciéndoles era, yo soy Jehová. O sea, antes que Abraham fuese, yo soy Jehová. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Es por eso que estos hombres decidieron en el momento matarlo a Jesús, porque para ellos era una herejía, una blasfemia que un hombre se presente ante ellos diciendo que era Jehová. Ahora, eso nos llevó el domingo pasado a ver una serie de pasajes, básicamente en el libro de Éxodo, donde estábamos viendo en el momento que Dios le reveló su nombre a Moisés y estábamos estudiando todo lo que implicaba ese nombre ahí en el libro de Éxodo. El nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre yo soy implica que primeramente que Dios es eterno, que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Él siempre ha existido y Él siempre seguirá
existiendo. Y estábamos hablando, recuerden, de que Dios no está sujeto como nosotros, ni al espacio, y Dios no está sujeto al tiempo. Es por eso que en la Biblia siempre Dios habla generalmente en el tiempo presente. Y es lo que nosotros en el estudio de la Biblia llamamos el presente eterno. Ahora, para que nosotros como seres humanos podamos entender, nosotros sí estamos sujetos, básicamente hablamos en tres tiempos. Nosotros hablamos en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Es así como nosotros los seres humanos hablamos y entendemos las cosas. Pero para Dios no existe el tiempo. Para Dios todo es un eterno presente. Es por eso que podemos decir a nosotros en el estudio de la Biblia, hay pasajes que a nosotros los seres humanos nos descuadra porque Dios habla como presente cuando para nosotros todavía es algo futuro. Y es algo interesante en el estudio de la Biblia. Por eso le digo, Dios vive en un eterno presente. Y es así como la Biblia nos presenta a Dios. Ahora, algo que también mencionábamos el domingo pasado era de que el nombre yo soy de Dios también implica que Dios siempre está presente con su pueblo. Dios ha prometido estar presente con su pueblo, ir con su pueblo, y ahí podríamos nosotros relacionarlo con el famoso Salmo 23. Pues, yo creo que todos lo saben de memoria, ¿verdad? Dice, el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todavía dice, y así anden en lugares, en valles tenebrosos, esté en lugares de sombra de muerte, dice, tú estarás conmigo, ¿verdad? Hermano, Dios promete estar con nosotros porque Él es todopoderoso, Él es el yo soy, Él es el eterno Dios de los cielos. Pero ese nombre, el nombre de Dios, hermanos, y es algo que también hablábamos el domingo pasado, de acuerdo al Deuteronomio, el nombre de Dios tiene que ser respetado y tiene que ser temido. El nombre de Dios no podemos tomarlo a la ligera. El nombre de Dios, por eso inclusive uno de los 10 mandamientos claramente dice, no tomarás el nombre de Dios, el nombre de Jehová en vano. No hay que andar hablando por cualquier cosa el nombre de Dios. Y por eso es que la Biblia enseña que, hermanos míos, nosotros no debemos de andar haciendo juramentos, por ejemplo, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Y eso implica de que nosotros como seres humanos tenemos que tener un estilo de vida donde lo más importante es nuestra palabra. O sea, yo digo que es así y no necesito jurar, es así. Y se acabó, ¿verdad? No hay que andar tomando el nombre de Dios en vano. Ahora, vamos a entrar a la segunda parte del sermón. Lo que sí nos toca ver esta mañana es la manera en que Jesús demuestra que Él es el gran yo soy, porque lo que hemos visto el domingo pasado es cuando Él declaró ser el gran yo soy y todo lo que implicaba ese nombre o ese título, el yo soy. Pero, ¿cómo es que Jesús ha demostrado ser el gran yo soy? Hace unos días alguien me hizo llegar un pensamiento en esos mensajes que mandan siempre. Y bueno, y el pensamiento fue tan bonito que yo le he tenido presente estos días dando vueltas en mi cabeza y dije, le voy a compartir a la iglesia este pensamiento. Es un pensamiento chiquitito, dice así, el pesebre, la cruz y la tumba están vacíos, pero el trono no. ¿Capta usted lo que se está diciendo ahí? Y esto me hizo recordar una de las alabanzas que estuvimos entonando hace un rato que hablaba del trono. Mire, le repito otra vez, dice, el pesebre, o sea, el lugar donde Jesús nació, el pesebre, la cruz, el lugar donde Jesús murió, la tumba, el lugar donde Jesús fue enterrado, o sea, el pesebre, la cruz y la tumba están vacíos, pero el trono no. O sea, usted no necesita ir a buscar a Jesús al pesebre, porque Jesús no está en el pesebre. Yo por eso le decía el domingo pasado, ese es un lado negativo de la Navidad, donde la gente solamente piensa en Dios como un bebé. Usted no tiene que ir a Belén, a Palestina, a buscar a Jesús. Jesús no está en Belén. Él no está en el pesebre.
Jesús no está en la cruz. Usted no tiene que tener una cruz ahí con un Cristo clavado porque Él no está en la cruz. Él estuvo en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Tampoco Jesús está en la tumba. Inclusive cuando llegaron a buscarlo a Jesús, le dijeron ahí los ángeles, ¿no? ¿Por qué buscáis a Jesús entre los muertos si Él está vivo? Jesús no está en el pesebre, no está en la cruz y no está en la tumba. Estos tres lugares están vacíos. Pero el trono no está vacío. Y nos referimos al trono en el cielo, que según Apocalipsis capítulos 4 y 5, Jesús está sentado en el trono gobernando todo el universo. O sea, ¿cuál es el lugar correcto para buscar a Jesús hoy, en este día? Es ahí en el trono celestial. Ahí está Jesús ahora, en el trono, sentado, gobernando el universo. Y un día Él se va a levantar de ese trono y según lo que dice el libro de Hechos, Él se va a parar y va a venir a la tierra otra vez. Así que hay que buscarlo a Jesús ahora en el trono. Y todo eso nos lleva otra vez a decir, ¿cómo es que Jesús demostró ser el gran yo soy? Vamos a mencionar esta mañana 4 áreas en las que Jesús demostró ser el gran yo soy. Y vamos a procurar hacerlo rápido porque el tiempo corre demasiado rápido, hermanos míos. Así que lo primero, Jesús demostró ser Dios sobre el pecado. Jesús demostró ser Dios sobre el pecado. En el Evangelio de San Marcos, capítulo número 2, por favor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo número 2, vamos a encontrar una fascinante historia sobre una sanidad realizada por Jesús. San Marcos capítulo 2, vamos a leer rápidamente de corrido esta historia, aunque hay algunos versículos que luego vamos a resaltar, ¿correcto? Dice así, versículo 1 hasta el 12, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos eran unos buenos amigos, ¿verdad? Que querían que su amigo sea sanado y hicieron todo para que su amigo sea sanado. ¿Quién no quiere tener amigos así? Que se preocupen por uno. Entonces el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ok, y eso, hermanos míos, era suficiente, porque Jesús es Dios y Él puede perdonar pecados. Pero los que estaban ahí al escuchar lo que Jesús decía, observe lo que ellos cavilaban y decían. Versículo número 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, estaban pensando dentro de ellos, decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Oye, hermano, esto debe haberles sorprendido, ¿deben sí o no? Jesús estaba leyendo los pensamientos de ellos. Y hermano, y eso ni siquiera les hizo pensar a estos hombres que este hombre Jesús no era cualquier hombre, sino era un ser sobrenatural. Pero ellos siguieron adelante con todo. Y ahora Jesús en el versículo 9 les lanza otra interrogante. Le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos míos, acá hay una buena pregunta que dice, ¿qué es más fácil? A ver, yo le digo a usted, ¿qué es más fácil, hermano mío, decirle a una persona? Tenemos una opción, decirle, tus pecados te son perdonados. O la otra opción es, levántate al paralítico, ¿no?
toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, hermanos? Exacto. Más fácil es decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué es más fácil? Porque es algo que no se ve. Es algo que solamente ocurre en lo espiritual y nada más. Se acabó. Pero decirle a una persona paralítica que quizás nunca había caminado o producto de una enfermedad, no sabemos, pero no podía andar y está ahí tirado en el suelo, y decirle, levántate, toma tu camilla y vete caminando. O sea, por eso, ¿qué es más fácil? Más fácil es decirle a la persona, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús le va a decir, ok, yo voy a hacer lo más difícil. Y acto seguido, en el versículo número 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. O sea, les voy a probar que soy Dios, les dice. Porque ellos mismos acababan de declarar así en el versículo 7. En el versículo 7 ellos mismos habían dicho, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús en el versículo número 10 le dice, no, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Lógico, nunca habían visto tal cosa porque nunca antes Dios había venido a la tierra y nunca antes Dios había estado andando entre los hombres. Hermanos míos, antiguamente para que un hombre reciba perdón de pecados tenía que pasar todo un proceso ceremonial. Tenía que, de acuerdo a las exigencias de la ley del Antiguo Testamento, tenía que presentar un cordero, o tenía que presentar un macho cabrío, o tenía que presentar unas aves, unas palomas, de acuerdo a sus posibilidades económicas. También era así según la ley. Y tenía que ir al templo para presentar todas estas cosas, y tenían que llevar harina, y tenían que llevar esto, y tenían que hacer todo esto, para que puedan encontrar perdón de pecados. Y no era algo que tenían que hacer una vez, sino era algo que tenían que hacer constantemente, constantemente tenían que andar buscando perdón de pecados. Es por eso que ahora Jesús llega y algo revolucionario para ellos es que Él le dice, te perdono tus pecados. Y estos hombres que están ahí dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y como dice ahí la Biblia en el versículo número 10, le dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, o sea, yo tengo autoridad para perdonar pecados, le voy a decir a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, camina. Hermano, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados porque Él es el gran yo soy. Él es Jehová. Y solo Dios puede perdonar pecados. La segunda área o el segundo aspecto en el que Jesús demuestra ser Dios es cuando Jesús demostró su poder sobre los demonios. Sobre los demonios. Vaya con la Biblia, por favor, al capítulo 4 de San Lucas, donde vamos a encontrar otra historia en otro momento también. Y ahí también cerca a la misma ciudad de Capernaum. Lucas capítulo 4, versículo 31 en adelante, aquí encontramos cómo se ilustra el poder de Jesús sobre los demonios. Dice en el versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Cómo es que él hablaba con autoridad? Porque él no basaba sus enseñanzas en hombres, en seres humanos. Él basaba su enseñanza en lo que la palabra de Dios dice. Y así demostraba él su autoridad. Y luego en el versículo 33 dice, estaba en la sinagoga, donde Jesús estaba enseñando, estaba en la sinagoga,
un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Ahora, ¿cómo es esto de un espíritu inmundo? Ahora, para empezar, observe usted que este hombre estaba en la sinagoga, estaba congregándose con los judíos. O sea, iba los sábados a la sinagoga, el lugar donde se cantaban alabanzas a Dios, donde se hacían oraciones, donde se leía la palabra de Dios y donde se predicaba el mensaje de Dios. Y ahí estaba este hombre cada sábado, pero este hombre tenía, dice el versículo 33, tenía un espíritu de demonio, dice, y aún más lo califica que era un espíritu de demonio inmundo. O sea, no era cualquier demonio el que estaba dentro de este hombre, sino que era un demonio inmundo. O sea, era un espíritu que a este hombre lo llevaba a realizar cosas pecaminosas terribles. Ahora, eso no lo exceptúa al hombre de que el hombre era inocente, no en ninguna manera. El hombre había dado cabida a este demonio dentro de él. Y este demonio estaba dentro de este hombre, viviendo dentro de este hombre, y este hombre estaba yendo a la sinagoga cada sábado a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando Jesús llega y se encuentra con este demonio, en el versículo 33 al final dice que este hombre exclamó a gran voz, o sea, gritó en la sinagoga, 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Ahora observe lo que le dice al final del versículo 34, el demonio lo que le dice a Jesús, le dice, yo te conozco quién eres. ¿Y quién eres? Le dice, eres el santo de Dios. Eres el santo de Dios. Justamente anoche yo empecé a leer una vez más el libro del profeta Isaías. Y estaba leyendo el libro del profeta Isaías y estaba leyendo ahí unos apuntes previos a la lectura que estoy haciendo del libro de Isaías. Y dice, ¿no? El profeta Isaías es el profeta que declara totalmente que Dios es santo. El profeta Isaías dice que en todo su libro 36 veces se refiere a Dios como santo. Y dice, en esos apuntes que estaba leyendo, de que en el resto de los profetas, mire usted, en todos los demás profetas solamente se refieren a Dios 6 veces como santo. Pero que el profeta Isaías llama a Dios santo 36 veces. Entonces, hermano, grábese esto en su mente, por favor. Cuando en el Antiguo Testamento, y aquí se está hablando de que es santo, se está hablando de Jehová, de Yahvé. Y lo que este demonio estaba diciendo era, tú eres Jehová, le está diciendo. Tú eres Dios. O sea, no solamente era una persona santa, buena, sino que el demonio mismo está reconociendo que Jesús es Dios. Es el santo de Dios, le dice. Eso es lo que dice en el 34. Le dice, yo te conozco quién eres, el santo de Dios. O sea, tú eres Jehová, le está diciendo el demonio. Y para mí es algo sorprendente. ¿Sabe qué es? Para mí, ¿sabe qué es lo sorprendente? De que los demonios reconocen que Jesús es Dios, pero hay muchos hombres y muchas mujeres hoy en día que no reconocen que Jesús es Dios. Ahora dígame usted, ¿quién está peor entonces? ¿Los demonios o esos hombres? Esos hombres, ¿verdad? Porque los demonios reconocen que Jesús es Dios, hermanos míos. Aún la Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y el hombre dice que cree en Dios hoy en día y no tiembla ante Dios. Pero estos demonios que están ahí viéndolo a Jesús le dicen, tú eres el santo de Dios. Y automáticamente en el 35 Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. O sea, le está dando autoridad, Jesús está ejerciendo autoridad sobre el demonio. Le dice, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Una vez más, Jesús demuestra su autoridad de Dios, su autoridad de yo soy
sobre los demonios. Bueno, y ahí no queda todo, hermanos míos, ¿ah? Sino que tenemos que mencionarlo acto seguido porque está estrechamente relacionado con lo que acabamos de hablar, que la tercera área donde Jesús va a demostrar su autoridad como Dios es sobre el mismo Satanás. Ok, usted sabe quién es Satanás, ¿verdad? Bueno, no le pregunto si lo conocen, ¿ah? ¿Ya? Pero usted sabe quién es Satanás, ¿verdad? Satanás es el jefe de los demonios. Satanás fue creado por Dios como un querubín, porque según la Biblia hay 5 querubines, y el número 5 es Satanás, que tenía un nombre precioso. ¿Cuál es el nombre precioso de Satanás? Lucero. Ese es un nombre precioso, hermanos míos. Lucero quiere decir la luz de la mañana, la estrella de la mañana. Y Jesús tiene también un nombre similar que es la estrella resplandeciente de la mañana. Así se llama Jesús también. Pero Lucero era tan hermoso, creado tan precioso, hermano mío, que el Señor le puso el nombre de Lucero, la estrella, la luz de la mañana. Fíjese usted, ¿eh? Y este ser se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios. Lo que nosotros diríamos los peruanos, los latinos, los que estamos acostumbrados, quiso dar golpe de Estado, ¿verdad? Ya entendieron, ahí sí entienden. Ahora sí entendemos, pastor. Porque en nuestro contexto nacional y latino sabemos lo que es golpe de Estado, pues, ¿no? Entonces, eso era lo que quería hacer Satanás con Dios. Quería sacarlo del trono, del cielo. Ahora, no vamos a hablar más de eso porque sería meternos por un tema extenso y muy amplio, hermanos míos. Pero Jesús, estando aquí en la tierra, él demostró tener poder sobre el mismo Satanás. Mire lo que ocurre en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, por favor. Aquí encontramos a Jesús con los discípulos en el aposento alto, ya cuando Jesús está previo a ser arrestado y luego crucificado. Y Jesús está terminando ya tener la cena, lo que nosotros llamamos la cena del Señor, con los discípulos. Jesús le está dando una serie de enseñanzas a ellos. Y en el capítulo 14, en el versículo 30, para no leer todo el pasaje que sería provechoso, pero no lo vamos a leer. En el versículo 30 Jesús dice, no hablaré ya mucho con ustedes, con vosotros. Y ahora, ¿por qué no voy a seguir hablando? Dice, porque el Señor sentía que se aproximaba el enemigo, Satanás. Y en el versículo 30 dice, porque viene el príncipe de este mundo. O sea, Satanás viene, le dice. Satanás se viene con todas sus fuerzas a atacarme. Eso es lo que Jesús sentía, que ya venía el momento. Y al final observe lo que Jesús dice, y él nada tiene en mí. Y él nada tiene en mí. Esa frase, él nada tiene en mí, sencillamente quiere decir, Satanás no tiene nada para acusarme, ninguna acusación real, porque todo lo que a Jesús le acusaron era falso, era mentira, usted lo sabe muy bien. Pero él nada tiene en mí, también quiere decir que Satanás no tenía ninguna autoridad sobre Jesús. Ahora, entonces ahí podríamos comenzar a pensar y decir, entonces, si Satanás no tenía ninguna autoridad sobre Jesús, ¿por qué es que Jesús fue crucificado? Porque sencillamente Dios así lo quiso y Dios permitió que Satanás pudiera llevar a cabo sus planes que había maquinado contra Jesús. Pero realmente Satanás no tiene ahora ninguna autoridad sobre Jesús. Y es lo mismo que básicamente Jesús le va a decir a los judíos cuando en otra parte, y yo voy a leer la cita para no estar saltando por todos lados, escuche lo que dice en Lucas, por favor, dice, Jesús le dice así, bueno, cortando la lectura, le dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús le dice a los judíos, ahora que ha llegado el momento que ustedes me toman prisionero y ha llegado el momento para que ustedes me crucifiquen, es ahora el tiempo de la potestad de las tinieblas, es vuestra hora, le dice.
Eso se encuentra en San Lucas capítulo 22, versículos 52 y 53. Es que sencillamente, hermanos, había llegado el momento que las tinieblas tomen todas sus fuerzas para atacarlo a Jesús e intentar destruirlo a Jesús. Estaba demostrando todo su poder Satanás. Pero hermanos míos, sencillamente como nosotros también diríamos en la jerga latina, diríamos, a Satanás el tiro le salió por la culata. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que él había pensado hacer un daño a otro, a Jesús, al final ese daño le salió dando a él mismo. Por eso le salió por la culata. O sea, Satanás soltó todas sus fuerzas para destruirlo a Jesús, para matarlo a Jesús, pero al final esa muerte que Satanás pensaba que había logrado con eso matar al Hijo de Dios, terminó siendo, la muerte de Jesús terminó siendo la herida mortal que recibiría Satanás de acuerdo a la profecía en Génesis capítulo 3. Porque el Señor estaba ahí cuando estaba hablando con la mujer y en el momento después de la caída le dijo, no, mujer le dice, no, mira tú que esta serpiente te va a herir a ti en el calcañar, le dice. Pero tú le vas a herir en la cabeza. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz. La muerte de Jesús le dio una herida en la cabeza a Satanás que fue una herida mortal. Ahora, mire lo que dice sobre esto en Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Aquí el apóstol está hablando de este mismo tema y dice lo siguiente. Hebreos capítulo 2, el versículo número 14. 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de la encarnación de Jesús, que Dios se hizo hombre. ¿Y para qué participó por lo mismo? Dice, para destruir por medio de la muerte, ojo lo que dice, o sea, ¿para qué Dios se hizo carne? ¿Para qué es que Dios participó de carne y sangre? ¿Para qué Dios se hizo hombre? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ok, observe usted lo que dice la mitad del versículo que acabamos de leer, el 14. Le dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, Jesús con su muerte destruyó a Satanás, porque Satanás hasta ese momento tenía el control sobre el imperio de la muerte. Por eso le dije hace un momento, ¿no? O sea, lo que Satanás intentó hacer de destruir a Jesús en la cruz, le salió mal a él. No le salió como él había pensado. Queridos hermanos, para mí esto es contundente y demuestra que Jesús con su muerte derrotó a Satanás. Ahora, ya que estamos hablando de la muerte, esto también nos lleva al siguiente y último punto del sermón de esta mañana. Que el cuarto aspecto donde Jesús demostró su autoridad, ser el gran yo soy, es sobre la muerte o el sueño. La muerte o el sueño. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué habla del sueño? Bueno, no es porque lo vea algunos de ustedes que están dormitando, por si acaso, ¿ya? No, ustedes no están dormitando, están orando por mí, ¿verdad? Señor, ayuda al pastor en la predicación de la palabra, úsalo esta mañana, sí, Señor, ¿no? Gracias por sus oraciones. Siempre las necesitamos, ¿verdad? Así es, ¿no? No se preocupen, yo no me desanimo si alguien se duerme, no se preocupen. Yo tenía un profesor que él no le interesaba si todos se dormían y él seguía, hable. Pero no voy a decir su nombre, pero también ha sido profesor de, hermano Jonathan, también ha sido su profesor de usted, también en la UCEL también. Pero no voy a decir su nombre porque lo están grabando, ¿no? Pero era un profesor que teníamos, que él no le interesaba, él llegaba al aula y él tomaba su tema
y él trataba sus 20 páginas que tenía escritas y él hablaba, y hablaba en hebreo los versículos del Antiguo Testamento y en griego. Ya el hermano Jonathan se da cuenta de quién estoy hablando ya. Y que por aquella explicaba, y en el aula todos estaban ahí, en la mesa estaban echados algunos así. Él no le importaba, él seguía hablando, porque él decía, al final yo les tomo examen y si no saben, lo jalo, decía, pues, ¿no? Así que por eso digo, no se preocupen, yo no me desanimo si usted se echa a dormir, ¿ya? Pero, ¿por qué es que hablamos de la muerte o el sueño? Porque en las Escrituras se hace referencia a la muerte como el dormir para los cristianos. O sea, para los cristianos la muerte es un dormir. Ahora, ¿por qué un dormir? Porque el dormir generalmente es un descanso, es un descansar. Entonces, cuando un creyente, cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios muere físicamente, según las Escrituras, está durmiendo, está descansando de sus obras terrenales. A eso se refiere la Biblia cuando habla de dormir. Ahora, pero aquí tengo que mencionar algo muy importante, ya que estamos hablando de dormir. Hay dos sectas, y permítame insistir diciendo, aunque es innecesario, pero es provechoso, decir dos sectas falsas, ¿ok? Dos sectas falsas. Porque de hecho toda secta es falsa, ¿no? Pero permítame decir dos sectas falsas para que el asunto quede bien claro, ¿ya? Hay dos sectas falsas que son los adventistas del séptimo día. Y si hay algún adventista acá, escuche, por favor, luego podemos conversar con gusto. Y si alguien me está oyendo un adventista, lo digo con todo cariño, ¿ya? Y también la otra secta son los testigos de Jehová, que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Que tienen la costumbre de andar por las calles tocando las puertas de las casas, aunque ahora con esta pandemia un poco han bajado, ¿ah? Ya gracias a Dios ya no andan tocando las puertas, ¿no? Pero estas dos sectas, adventistas y testigos de Jehová, son primos hermanos en sus orígenes históricos en los Estados Unidos, y no solamente históricos, sino doctrinales. Y ese sería otro tema para hablar. Pero estos dos grupos han acuñado una falsa doctrina que se llama la doctrina del sueño del alma. Así se llama, la doctrina del sueño del alma. ¿En qué consiste esta doctrina, el sueño del alma? Ellos enseñan, o sea, los adventistas enseñan y los testigos de Jehová también enseñan, que cuando una persona muere, ya sea cristiano o no cristiano la persona, cuando una persona muere, ellos toman literalmente la frase dormir y ellos dicen que el alma y el espíritu de la persona se queda en la tumba durmiendo hasta la resurrección. Ahora, eso es totalmente falso, como vamos a ver dentro de un momento. Pero también permítame mencionar algo, ya que estamos hablando acerca de la muerte, ¿ya? Hay una creencia que circula mucho en nuestro país, hermano mío, porque esto viene de nuestros ancestros. Yo recuerdo que mi abuela nos lo contaba a nosotros, que ella no sé quién lo había visto, y lo contaba a los nietos y todos escuchábamos la historia. Mi abuela, ella vino de un pueblo llamado San Jerónimo, cerca a Huancayo. Entonces, estoy hablando de la mamá de mi mamá. Entonces, ella nos contaba historias así, nos hablaba del famoso condenado, nos decía. Ustedes habrán escuchado esa historia, del condenado, ¿no? Que el condenado salía en la noche, que estaban dando su espíritu, gritando, y que en el campo nadie salía a cierta hora porque se escuchaban los gritos, ¡ay, ay! Y nosotros de niños estábamos ahí temblando, ¿no? El condenado, ¿no? Y decía y a veces el condenado entra a las casas de las personas. ¿Y cómo lo reconocen? Porque cuando comen, la comida se le cae por acá, por la garganta, decía. Y nosotros estábamos con miedo, mirando cuando alguien llegaba, si se la comía, se le caía por la garganta, ¿no? Y andábamos así mirando, ¿no? Y la abuela también decía así, y era la creencia popular, es la creencia popular, ¿no? Que una persona cuando muere, dice, está sufriendo en morir. ¿Por qué sufre, dice, al morir? Porque la creencia dice que esta persona ha caminado mucho durante su vida. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ustedes lo saben, ¿eh? Está recogiendo sus pasos.
Y aún más todavía dice, cuando se mueren, dice, se quedan en esta tierra caminando y andando porque están recogiendo sus pasos. Y comienzan a hablar y comienzan a enseñar falsamente de las personas que son almas en pena. Y muchos tienen ahí temor y dicen, ay, por eso es que yo no me acerco al cementerio, porque en el cementerio hay almas en pena que están caminando por aquí, andando, y me da miedo, me da terrible para mí. Y yo digo, pero ¿por qué? Si el cementerio es el lugar más tranquilo que puede existir, porque no es que todos están muertos, no hay bulla, ¿no? Entonces no hay almas en pena, hermanos míos. Y siempre yo me encuentro con alguien y con cristianos que me dicen, pero pastor, yo he visto que cuando se murió mi abuela, yo he visto su alma de mi abuela andando y caminando, yo he visto a fulanito, a sutanito, que por aquí y allá, ¿no? Ahora, yo no lo dudo, yo no le voy a decir que usted no vio nada. Si usted me lo dice, yo voy a aceptar su palabra. Pero yo sí le digo una cosa de acuerdo a la Biblia. Usted no vio el alma de la persona. ¿Sabe lo que usted vio? Si usted vio algo, usted vio a un demonio. Usted vio un espíritu de demonio que le comenzó a hacer una jugadita a usted para que usted esté cautivo de una creencia equivocada. Entonces, no existe eso de almas en pena, porque según la Biblia, cuando una persona muere, directo, si es una persona inconversa, directo, tristemente, aunque duela decirlo, a la condenación eterna, al infierno. Pero si es una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, directo a la presencia de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, cuando una persona muere, según la Biblia, su espíritu, su alma salen de su cuerpo, no se quedan dentro del cuerpo. No es como enseñan los adventistas, los testigos de Jehová, que el alma se queda dentro del cuerpo en la tumba hasta la resurrección. Así lo enseña la Biblia. Ahora, si usted es ágil con la Biblia, vaya conmigo porque voy a ir rápido, porque aquí tengo varios pasajes. Si no escuche nada más, en el libro de Génesis, capítulo número 35, en el libro de Génesis, capítulo número 35, observe usted aquí en este capítulo 35, tenemos el caso de dos personas que mueren en diferentes momentos y observe qué es lo que dice la Biblia sobre la muerte de estas personas. Capítulo 35, versículos 18 y 19, encontramos la muerte de Raquel, la esposa de Jacob. Dice el 18, y aconteció que al salírsele el alma, ok, así dice en la Biblia, ¿verdad? Al salírsele el alma, y entre paréntesis, ¿qué dice? Pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Entonces, en el momento que Raquel muere es porque el alma se le ha salido, salió su alma. En el mismo capítulo, en el versículo 29, encontramos la muerte de Isaac. Dice así, en el versículo 29 dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Ahora, ¿qué es exhaló? Es todo lo contrario de aspirar, es todo lo contrario de el respirar, porque nosotros respiramos. Aspiramos y luego exhalamos, botamos el aire, ¿verdad? Es por eso que ahora estamos usando la mascarilla para no contaminar a nadie ni contaminarnos nosotros. Pero ese es exhalar, botar. Entonces la Biblia dice aquí en el versículo 29 que en el momento que exhaló Isaac el espíritu, murió, dice. Se murió. Ahora, ¿qué entendemos de esto? Y no son los únicos pasajes. Que en el momento de la muerte el alma y el espíritu salen de la persona. Ahora, lo mismo dice en el Nuevo Testamento Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26 dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, dice. Hermanos, cuando un cuerpo está muerto es porque ya no tiene espíritu, no tiene alma. Se acabó. No hay nada ahí. Es cuerpo, vacío. El otro día alguien me preguntaba y me decía, pastor, me decía, y de repente nosotros podemos engañar a la muerte. ¿Y cómo le digo? Escondiéndote. No te puedes esconder por si acaso. No me decía, y me hablaba esta persona y me decía, ¿y qué tal si hacemos lo que la ciencia dice, que es
nos ponen en congelamiento y dentro de 1000 años nos despiertan. Yo le digo, ok, te ponen en congelamiento y lo único que van a hacer es congelar tu cuerpo y tu cuerpo no se va a malograr, pero te vas a perder la vida porque tú no sabes en qué momento, quizás que te congelan hoy, quizás dentro de 10, 20 años llegaba tu muerte, ¿no? Entonces Dios de todas maneras en el tiempo programado saca tu espíritu, tu alma del cuerpo y se acabó la vida. Así que dentro de 1000 años, cuando vengan y digan, ay, vamos a descongelar a esta persona porque ya se acabó el pago, ¿no? ¿Ya? Descongelan y ¿qué se encuentran? Solamente un cuerpo vacío, un cuerpo sin alma, un cuerpo sin espíritu, muerto totalmente. Así que nadie puede engañar a la muerte. Cuando llegue el día de la muerte, llegó y se acabó. Usted recuerda, por ejemplo, la historia, y fíjese que no estoy diciendo la parábola del rico y Lázaro. ¿Recuerda la historia del rico y Lázaro? Porque no es una parábola, es una historia real, verídica. Porque una de las condiciones para que una historia sea historia y no sea parábola es que debe de tener nombre propio. O sea, si algo tiene nombre propio, no es una parábola, es una historia. Y esa tiene nombre propio. Tiene, por ejemplo, menciona a Lázaro, también habla de Abraham y habla de Moisés también. Pero uno de los personajes es Lázaro y por lo tanto es una historia verídica. Y Jesús está diciendo ahí, se murió el rico y se fue al infierno. Se murió Lázaro y se fue al seno de Abraham, al cielo. ¿Usted recuerda cuando Cristo está clavado en la cruz? ¿Qué es promesa le hizo Cristo al ladrón arrepentido? Ok, no he dicho al ladrón bueno, por si acaso. ¿Eh? Ya, porque no existe ladrón bueno, ¿sí o no, hermanos? Porque como yo siempre digo en broma, el día que te roben vamos a ver si vas a decir, ¡hey, ladrón bueno, devuélveme lo que te estás llevando! Usted no le va a decir ladrón bueno, ¿sí o no? ¡Hey, ladrón! Sencillamente nada más. Pero cuando Jesús está clavado en la cruz, ¿qué cosa le dijo el ladrón arrepentido? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que Jesús le estaba diciendo al ladrón era, mira ladrón, lo que tú acabas de confesar es cierto, porque el ladrón acababa de confesar que él era rey, porque le acababa de decir, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Eso es lo que le dijo el ladrón. Entonces, en ese momento Jesús le dijo, mira, hoy, en este momento nos vamos a morir. Te mueres tú, me muero yo, y hoy nos vamos a encontrar en el paraíso. Los testigos de Jehová siempre son expertos en manipular las escrituras y pervertir el mensaje de Dios. Y ellos tienen su propia Biblia, como ustedes lo saben, porque ellos han pervertido la traducción de la palabra de Dios intencionalmente. Ahora, ellos, hermanos míos, y se lo digo con conocimiento de causa, muchísimos versículos de las escrituras han quebrantado la gramática griega al pasarlo al castellano en este caso, y han hecho una tergiversación de la gramática griega, lo han movido todo su antojo solamente para que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Por ejemplo, en este versículo de Lucas 23:43, donde Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso, los testigos de Jehová lo han cambiado todo de orden y dicen, ladrón, hoy te digo, solamente hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Hay una diferencia enorme. Porque los testigos de Jehová, al igual que los adventistas, enseñan que cuando una persona se muere, su espíritu, su alma se queda en la tumba. Pero Jesús al ladrón estaba diciendo, mira ladrón, nos morimos ahora y nos vamos los dos al paraíso. Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 1, en el versículo número 23, Pablo les va a decir que él tenía la plena certeza de que al momento de morirse, él estaría con Cristo. Observe lo que dice Pablo en Filipenses 1:23, le dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, le dice. O sea, no sé qué hacer, le dice. No sé si quedarme vivo en esta tierra o de morirme, le dice Pablo, ¿ya? Y dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor. Dígame usted, ¿qué es mejor para el creyente? Morirse y estar con Cristo. ¿Sí o no, hermano mío? Es muchísimo mejor. Ahora, lo que hemos perdido un ser querido, sabemos lo doloroso que es, ¿verdad? Triste, ¿sí o no? Pero cuando uno comienza a mirar en perspectiva lo que la Biblia enseña sobre esto, ellos tienen la mejor parte porque ellos están con Cristo, hermanos míos. Hermanos míos, Dios, Jesucristo Dios, ha demostrado su poder sobre la muerte. Hace un momento estábamos leyendo en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2 estábamos viendo el versículo 14. Ok, yo quiero que usted vuelva ahí si es posible, por favor, en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14. Dice así, el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Cristo se hizo hombre por esta causa, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, el Señor destruyó el poder de Satanás sobre la muerte. Ahora, pero mire lo que dice el versículo 15, por favor. En el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, el Señor con su muerte quitó el poder que Satanás tenía sobre la muerte. ¿Y qué es lo que dice este versículo de Hebreos 2:15? Dice que el Señor ahora nos ha librado, el Señor nos ha librado a los que teníamos temor de la muerte. Porque, hermanos, existe un temor natural por la muerte. Claro, si yo esta mañana, por ejemplo, preguntara y yo comenzara a preguntar, ¿te quieres morir? Yo creo que todos diríamos, no me quiero morir. Y todos daríamos alguna razón para no morirnos. Ok, esa es una pregunta, pero si yo a creyentes que conocen la palabra de Dios, que están llenos de la palabra de Dios, les preguntara, ¿tienes temor? Fíjense cómo cambia la pregunta, ¿tienes temor de morir? La respuesta debe ser automáticamente, no tengo temor, no tengo temor. Hermano, porque el creyente no tiene que tener miedo de morir, hermanos míos. Claro, si usted me pregunta, Pastor Hidalgo, ¿usted se quiere morir? Yo no me quiero morir. Yo quiero todavía hacer muchas cosas en esta tierra. Tengo planes, tengo proyectos, pero todo eso no depende de mí, ¿verdad? Depende de Dios. Pero todo ser humano tiene que tener planes, tiene que tener proyectos. Tengo 3 hijos. Todavía tengo una que recién ha cumplido 18 años, está estudiando en la universidad y todavía le falta muchos años por delante, acabar sus estudios universitarios, convertirse en una profesional. Entonces, todavía hay planes, hay proyectos en la vida. Por eso le digo, si usted me pregunta, Pastor Hidalgo, ¿usted se quiere morir? Mi respuesta es no, no me quiero morir todavía. Pero si usted me cambia la pregunta y me dice, Pastor Hidalgo, ¿usted le tiene temor a la muerte? Le voy a decir, yo no tengo temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ha derrotado a Satanás. Porque Satanás tenía el control de la muerte. Siempre hemos citado ese pasaje donde dice, no tengan temor, o sea, tengan temor de aquel que puede destruir el alma y el espíritu en el infierno. Y algunas personas dicen, el que puede destruir el alma y el espíritu en el infierno es Satanás. No es Satanás, no es Satanás. Más bien un día Satanás será enviado al infierno por toda la eternidad. El que tiene el control del infierno es Dios. Dios tiene control del infierno. Queridos hermanos, estamos llegando ya a la última parte del culto y antes que mis líderes me comiencen a hacer la seña que yo siempre les hago a los predicadores desde atrás, ustedes no ven, pero yo siempre a los predicadores, a mis predicadores de casa, ¿no? Cuando yo veo que se están pasando de hora, yo les hago desde atrás. Y una vez uno de ellos me dijo, Pastor, yo pensé que le dolía el hueso, que usted me estaba haciendo así. No, le dije, ora. Así que antes que me comiencen a hacer ora, solamente quiero ir terminando diciendo algo de lo que decíamos el domingo pasado. Jesús afirmó de que antes que Abraham existiera, Él es Dios, yo soy. Los judíos tuvieron suficientes pruebas y pruebas contundentes
de que Jesús decía ser quien decía ser, porque durante todo su ministerio él había probado de diversas maneras que él era Dios. Era contundente eso. Pero cuando él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, en vez de adorarlo, decidieron tomar piedras en el momento para matarlo a Jesús. Bueno, esa fue la reacción de ellos en ese momento. Pero hoy, fíjese, 2 de enero del año 2022, ¿cuál va a ser tu reacción ante la verdad de que Jesús es Dios? Ante la verdad de que Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Yo quiero concluir con ustedes leyendo un himno que está en el libro de Filipenses capítulo 2. Acá hay un himno, precioso himno, hermanos míos. Claro, aquí no dice que es un himno, pero la historia de la iglesia nos dice que este es un himno. Y el pasaje que vamos a leer tiene tanto de doctrina, hermano, que yo les invito a que ustedes lean, si tienen la Biblia de estudio MacArthur. Si la tienen, lean el comentario que hay en esa página, porque hay bastante que se dice sobre este pasaje. Este pasaje que vamos a leer en teología, nosotros lo conocemos como la kenosis, así lo llamamos en griego, la kenosis. O sea, ¿qué cosa quiere decir kenosis? Dios dejando su lugar de Dios, no dejando de ser Dios, dejando su lugar de Dios, se vino a ser hombre. Porque aun cuando Jesús era hombre, él seguía siendo Dios. Esa es la kenosis, un tremendo misterio. Pero mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Este es un himno que se cantaba en la iglesia de aquel entonces y que tristemente hoy en día ya no cantamos ya. Dice así el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí comienza el himno, el versículo 6 comienza el himno, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por favor, observe usted en el versículo 6 la frase forma de Dios. Y luego observe en el versículo 7 la frase forma de siervo. O sea, Jesús pasó de forma de Dios a forma de siervo. Y el versículo 7 dice, se despojó. Ok, sigamos con esa idea, ¿ya? Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea, ya no solo se despojó, sino se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ante todo esto, ¿qué es lo que Dios hace? Versículo 9, Dios el Padre me refiero. Dice versículo 9, por lo cual Dios Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Y otra vez, me gustaría volver, pero no lo voy a hacer. La palabra Señor, que aparece acá, Jesucristo es el Señor, del griego kurios, o algunos le dicen Kyrios, kurios o Kyrios. Es la misma palabra que en el Antiguo Testamento aparece para Jehová, para Yahvé. Entonces lo que acá está diciendo es, va a llegar el día cuando toda rodilla se doblará, de creyentes y no creyentes, de ateos y no ateos, de agnósticos y no agnósticos. Toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el gran yo soy. Yo soy. Y le digo, ¿cómo va a responder usted ante esta verdad bíblica de que Jesús es el gran yo soy? ¿Cómo? La primera respuesta es abriendo mi vida para que Él sea mi Salvador, me perdone. Y los que somos creyentes, reconociendo que Él es no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor.